Pues abrimos el debate, las preguntas. No sé quién eh, quiere hacer alguna pregunta. Cristina, por favor. Sí, yo quería preguntar algo. Bueno, en el siglo XVII novohispano, el modelo de cristiandad era ser un mártir en Japón, ¿no? Todo el mundo buscaba el martirio, ¿no? Entonces, desde los discursos poéticos, la poesía, la narrativa era en función de apología del martirio, ¿no? Y yo te quería preguntar, es el centro del barroco y justo por eso también las hagiografías, o sea, estas vidas de santas y santos en la Nueva España, el perfeccionismo cristiano estaba en el martirio. ¿Qué relación hay eso con Japón? Hay de eso con Japón, perdón. ¿Contesto ahora o esperamos más preguntas, Mario? Yo creo que de una vez. Ok, mira, es muy cierto. Yo me había negado a pensar que, digo, porque mi corazoncito está en América, ¿no? Entonces me había negado a pensar que realmente los europeos no querían quedarse en América, ¿no? Pero la verdad he encontrado varios testimonios donde más bien el punto importante, y el mapa que estaba centrado en América lo iba a pintar ahorita, pero la cosa es que justamente nosotros, o sea, nuestro ser, si me quiero poner así muy ontológico, pareciera que nunca fue que el europeo quiso llegar aquí. Digo, desde el principio fue un desvarío de un navegante, ¿no? Fue un mal cálculo, ¿no? Fue tanto como decirle ahorita a los gringos que querían llegar a la luna y de pronto llegaron a un asteroide por ahí perdido, ¿no? Que no lo tenían en el mapa, ¿no? Es en ese mismo sentido como hay que evaluarlo, ¿no? Suena, desde luego, en proporciones muy, muy raras, pero así lo es. Eso quiere decir que realmente la evangelización pasaba por esa parte de, digamos, de autotortura, ¿no? Porque eso le imprime a esto un sesgo de heroísmo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy, muy importante para la misma doctrina cristiana, para esta misma cristiandad, ¿no? Entonces, sí es cierto esto de que la mayoría quería irse para allá, y también es muy cierto algo, que en América la evangelización fue violenta, y de hecho definimos a la modernidad en parte como esa expansión violenta. Sin embargo, en Asia no fue violenta. Bueno, fue violenta, pero en otros términos. Los cristianos europeos sabían que no podían con los chinos. De hecho, alguna vez Felipe II estaba ya armando ahí una guerra, ¿no? Y le dijeron, a ver, no, calma, ¿sabes con quién estás metiendo, no? Es el grandote del mundo, ¿no? Porque la tirada era ciertamente comercial con los comerciantes por excelencia, ¿no? Los que ya llevaban milenios comerciando, pero para eso también había que evangelizar, ¿no? Y en ambos lugares, no solo pudieran asiático, ¿no? Sí, entonces es muy diferente, ¿no? A cuando lo estamos contando desde el Atlántico, desde la perspectiva atlántica, nada más con el vínculo Europa-América, ¿no? Necesitamos el vínculo completo para saber de qué estamos hablando, porque fuimos en realidad una especie de tropezón ahí que no estuvo muy claro y uno siempre dice mucha conquista y todo, pero los dejaron vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio eso, no? No es lo mismo, ¿no? Ni el martirio de los europeos era el mismo aquí que el de allá, ¿no? En fin, tiene sus cosas, ¿no? Pero ciertamente una buena parte de los europeos le apostaban a irse a Asia, ¿no? Y primero los ponían a prueba aquí, después, si les iba bien, se iban para allá. Fue el caso de muchos jesuitas, ¿no? No solamente, pero fue el caso de muchos jesuitas, ¿no? En fin, todavía hasta muy entrado ya el siglo XX, ¿eh? ¿Por qué? No sé, pero aquí era casi obvio. La atención desde Marco Polo estuvo en China, ¿no? En el Extremo Oriente, ¿no?
al menos desde Marco Polo, ¿no? Y hay muchas anécdotas ahí de gente perdida, ¿no? Como Dapien del Carpini, ¿no? Que son nombres que se nos pierden un poco de la historia, ¿no? Que intentaron llegar, o los tártaros, como le llamaban en ese entonces, ¿no? Y no lo lograron, o lo lograron, ¿no? Y regresaron con dos versiones, ¿no? La versión europea de que, grandes diplomáticos que fueron y pintaron a los asiáticos y miren todo. Versión china era un tipo que llegó porque no querían ya más acoso de los tártaros en Europa, ¿no? Y bueno, eso refuerza la idea justamente del acoso que se tenía de todo el mundo musulmán en la rinconada Europa del momento, ¿no? Pero en fin, yo creo que ahí hay mucho que pensar, ¿no? Gracias. Bien, Enrique, muchas gracias. No sé si alguien más, aquí hay una reflexión de Itza. Carpini y Marco Polo son fuentes para los franciscanos que llegan a la América. Las descripciones de los pueblos que van viendo siempre para otros intereses después. Bueno, sería interesante que quizá pudiera complementarlo sobre los otros intereses. Pero claro, Marco Polo es fuente para los franciscanos, es fuente para Cristóbal Colón. Colón hace el viaje justamente pensando en Marco Polo, es la única o la principal referencia que se tiene. Y bueno, pues en efecto, eso ya nos habla de esta imagen sinocéntrica que está antes de la modernidad. Muy bien. Perdón, no sé si alguien más tiene alguna. Un comentario adicional que quizá debía advertir desde el principio por el título, pero cuando hablamos, aquí me fijé que en las tres mesas utilizamos los tres nombres típicos para el indio: indio, indígena y nativo. Por ahí creo que mencionó Jennifer, ¿no? Y lo aclaró. Y justamente habría que ver eso, ¿no? Porque siempre, o en algunos casos decimos el indio de la India, ¿no? Y el indio de América, y entonces le hablamos como indoamericano, ¿no? Esa es otra de las cosas ambiguas que se nos queda desde el momento y que hay que explicitarla, ya no hay que obviarla, ¿no? O sea, la lección que a mí me deja un poco esto, porque alguien me puede decir, oye, pero realmente no es tan importante, ¿no? No cambia gran cosa la historia. Pues no, pero cambia las categorías, ¿no? Y hay que repensar justamente esto, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, ¿no? Sí, ahí es muy difícil lograr un consenso. Mis amigos que pertenecen a pueblos originarios tampoco están de acuerdo en cuál es la denominación que les conviene, a algunos les gusta una y otra, en fin. Y por eso, como bien dice Enrique, aquí se plantearon diferentes denominaciones. Muy bien. No sé si hay alguna otra observación, pregunta, comentario. Aquí hay uno que nos hace Itza. Para Diana, ¿hay una diferencia en el lugar de enunciación de Guaman o Garcilaso y Tlizochitl? ¿Hay diferencias en los intereses del para qué escribir alguna lectura política? Ahí Contesto, está, ¿verdad? Diana. Sí. Por favor. Gracias. Nada más antes de contestar, quería aprovechar para decirle a Enrique que le eche un ojito a un trabajo de Sanjay Subrahmanyan, no sé si te suena, que trabaja justamente, se llama Alien Encounters in the Early Modern World, y trabaja justamente los vínculos a través de itinerarios muy locochones para justamente hacer estos trazados a partir de rutas comerciales, de intercambios, de incluso prisiones. Está súper interesante, ahorita lo pongo en el chat y está muy bueno. Toda esa tradición de estudios globales está padrísima, entonces te lo mando. Y bueno, gracias, Itza. Pues sí, claro,
una de las cosas más complicadas para las comparaciones es pues comparar lo que es en principio diferente y específico, ¿no? Y por supuesto que tienen unos lugares de enunciación pues muy distintos. Pensar en comparar a alguien que está escribiendo desde España o alguien que está escribiendo en San Juan Teotihuacán, pues tienen una serie de intereses, están imbuidos en redes de poder locales, intereses específicos, pero yo creo que alguna, por eso creo que es más interesante todavía la comparación, porque se trata de la utilización de mecanismos históricos, ¿no? De una filosofía de la historia que ellos están asumiendo y que están utilizando para defender una serie de intereses propios, ¿no? Ahora, lo que sí me parece tremendamente importante es que, por un lado, es el papel y la centralidad de las tradiciones al interno, y eso es bien complicado de hacer. Para el caso novohispano es básicamente muy, no fácil, pero es más claro distinguir, por ejemplo, una tradición acolhua texcocana de la tradición tenochca, de la tradición chalca, ¿no? De la tradición tepaneca, porque tenemos obras, ¿no? Tenemos obras que hacen sus adecuaciones de acuerdo al interés que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la historia de Ixtlilxóchitl es antitlaxcalteca, ¿no? Diciendo que los verdaderos aliados de los españoles no fueron los tlaxcaltecas manipuladores, así les dice él, sino que fueron los texcocanos, ¿no? Lo mismo vamos a encontrar con Jicotencatl y los chalcas, ¿no? Que van a tener una, y entonces ahí la geopolítica de los propios grupos de la cuenca, pues va a determinar en gran medida el sentido que le otorgan a la conquista. En el caso peruano, por supuesto que hay eso, y esa es una diferencia importante que me interesaba mucho comentar aquí, porque Guaman y Garcilaso tienen una idea realmente contradictoria sobre los incas, ¿no? Es decir, por ahí en algún momento en su ponencia, Francisco decía, pues que regrese el gobierno incaico, ¿no? Y ahí Guaman tiene una contradicción personal constante, una tribulación, porque Guamampoma, cuando está describiendo los incas, insiste en que Manco Inca, el que inaugura la dinastía de los 12 incas, pues es un advenedizo, literalmente dice que su mamá es una puta, decir, los deslegitima, ¿no? Y en ese sentido, porque finalmente Guaman pertenece a la tradición guamanga, ¿no? A la tradición de Ayacucho, y él en este mismo recorrido que hace se sitúa como parte de los pueblos de la cuarta edad, y básicamente invierte el modelo de Garcilaso, no porque esté peleando directamente con Garcilaso, porque además están escribiendo más o menos al mismo tiempo, pero sí invierte la idea de que los incas no son los gobernantes legítimos y que en todo caso los que llegaron a introducir la barbarie, la idolatría y todo son los incas, a diferencia de los pobladores de la cuarta edad, de donde su abuelo y toda su familia, ¿no? Son parte. Entonces ahí creo que sí es bien importante distinguir, sin que necesariamente eso modifique, ¿no? La hipótesis que está trabajando Francisco, creo que ahí sí hay que tenerlo como muy en cuenta, porque la idea de los incas le funciona, pero al mismo tiempo no. Y de hecho la descripción que hace de los incas, por ahí pone a unos que son tremendamente bárbaros, que son también abusivos en los castigos, ¿no? Que sacan ojos, y entonces por ahí habría que tener también una idea de lo que consideran la justicia, ¿no? La justicia, el buen gobierno. En cambio hay cosas que sí comparten, ¿no? A pesar de esta diferencia, y por eso insisto que es una tribulación que ataca a Guaman, y es porque de pronto dice, bueno, son advenedizos, son idólatras, hacen sacrificios, no son y no adoran al Dios único, fueron los que introdujeron adorar a cualquier cacharro que se encontraban, pero nunca hubo hambre, siempre había las arcas llenas del Inca para redistribuir, los funcionarios, había visitas generales, por ejemplo, y ahí va introduciendo parte de su plan general que presenta el emperador, bueno, al rey, para modificar el plan, ¿no? Entonces creo que ese, por ejemplo, y gracias por la pregunta, Itza, es una cosa que hay que tomar muy en cuenta, porque a pesar de que son autores que están escribiendo ya relativamente tardías, 60 años después de la conquista del Perú,
sí están defendiendo intereses distintos de las propias élites gobernantes en los Andes, ¿no? Y eso va a hacer, por ejemplo, que haya diferencias, ¿no? Que se destaquen unos incas por otros. Garcilaso, por supuesto, defiende a Huáscar como el único gobernante legítimo, y Guamampoma va a tener ahí una serie también, incluso tiene que hacer unas marometas interpretativas, dobles, mortales atrás, porque en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra, porque depende de lo que está peleando, depende de lo que está afirmando, es más o menos comprensivo, es más o menos juicioso, ¿no? Sobre la acción y el tipo de gobierno de los incas. Entonces, yo creo que ahí eso sería muy importante, y sobre todo cotejar con otros grupos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todo el linaje que viene de Manco Inca, ¿no? Titucusi Yupanqui, que pertenece a este otro linaje, también va a tener ahí una postura y va a defender a ciertos incas en función del linaje al que pertenecen, ¿no? Entonces, eso creo que es interesantísimo de rescatar. Y una última cosa, ¿no? Garcilaso está pugnando por ser una voz autorizada sobre el pasado indígena, sobre el pasado inca, a partir de su conocimiento del quechua. Ese es como su argumento de autoridad, ¿no? Ya no está peleando, ya renunció a pelear prebendas, puestos políticos, ¿no? Sino más bien, y Guaman al contrario, ¿no? Guaman en su proyecto es decirle, yo le arreglo aquí el changarro, nomás deme la séptima parte del reino, ¿no? Ese es el proyecto, así yo le arreglo, pero con la séptima parte. Es decir, el interés político ahí de Guaman, bueno, es terrible. Ahora, en el archivo local de Ayacucho está el pleito de tierras que hace Guaman, y de hecho es terrible la resolución. En los tribunales a Guamampoma le va peor que a Garcilaso, ¿no? Garcilaso se forma años allá en la corte, hablan mal de su papá, ¿no? Dicen que es un traidor, y bueno. Luego Garcilaso va a hacer otro libro, que es la historia general del Perú, para defender a su papá. Pero en el caso de Guaman le va peor. No solo le dicen que eso que está peleando no se lo van a dar, le dicen que es un impostor, y el dictamen de ese juicio por tierras es que le van a dar 200 azotes a él. No solo no le dan las tierras, sino además van a resultar eso. Entonces, el pleito que tiene con las instituciones es grave, ¿no? El conflicto que tiene con Murúa, al que le acusa de querer robarle a su mujer, ¿no? Este fraile mercedario, participa en las campañas de extirpación de idolatrías. Es decir, Guaman está enredadísimo en todas las pugnas entre autoridades civiles y religiosas, en las campañas de extirpación de idolatrías, con los tribunales locales de Huamanga, y nada, su única alternativa pues es ir con el rey, ¿no? Como bien empezabas, pues ese es uno de los graves problemas, y es que seguramente no llegó a las manos del rey, y pues de haberla llegado, quién sabe si lo hubiera leído, ¿verdad? Porque no está fácil leer a Guamampoma, aunque el propio Guamampoma dice que al principio, ¿no? O sea, yo sé que esto está muy largo y por eso le pongo dibujitos, porque sé, y eso sí lo dice muy claro, porque sé que usted es muy inclinado al arte, y entonces para hacerle un poco más fácil la lectura, ahí le van 400 imágenes, ¿no? Lo cual es una cosa que en la interpretación, además de Silvia Rivera Cusicanqui, en la de Sociología de la Imagen, ahí yo creo que sí abandona un poco la integralidad de cómo está presentando Guaman a las imágenes, ¿no? Ahí creo que sí también hace un salto donde ella dice, acá se revelan cosas que no están en el texto, pero Guaman lo tiene, y incluso ya cuando uno ve el manuscrito, va en orden, ¿no? Es decir, las ediciones también han ayudado a desvincular la parte gráfica de la parte textual, pero no sé, ¿no? A mí me gusta en general casi todo lo que hace Silvia. En esa particularidad creo que el cotejo directo con los documentos
con el manuscrito que además fue consultar en línea, que es una fortuna, sí estaría en desacuerdo. En todo caso, nada más un par de observaciones para Francisco que ojalá te ayuden, porque a mí me gusta la forma de la interpretación. Pero sí, por ahí creo que eso de los incas es particular. Y por no decir las vetas racistas de Guaman, ¿verdad? Que le chocan los mestizos, que dicen que son traidores en principio, y el de las mujeres también, ¿no? Entonces, denuncia violaciones, pero tiene unas nociones todavía peores en el caso. Entonces, eso. Muchas gracias y perdón por extenderme. Ay, no, al revés. Gracias a ti, Diana. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. No sé si hay alguna observación última. Adelante, Octavio. Sí, gracias por las generosas observaciones. Simplemente recordar que al menos en esta parte de las consideraciones y que Dussel lo trabaja mucho en este texto de Meditaciones anticartesianas, es que de alguna manera, hace rato que se aludió un tanto a la figura de Calibán, no sé qué tanto podemos ver un proceder calibanesco en el sentido de que el propio Guaman menciona que incluso antes del arribo de los españoles, ya propiamente tenían prácticas que pudiesen ser cristianas, ¿no? Incluso más cristianas que los que se decían cristianos, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención. No sé si está el proceder calibanesco de decir, bueno, tú me vienes con este cuento del cristianismo, pues bueno, aquí éramos más cristianos antes que supiéramos de ese rollo y lo seguimos siendo, ¿no? Eso por una parte, y bueno, y un tanto esta parte que sí desvincula un tanto son como ensayos, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui lo que presenta, y pues bueno, uno gustaría que fuera un trabajo mucho más acabado en la totalidad de la obra, y por otra parte Dussel, pues más bien se va a la panorámica de lo que es la parte escrita, y dice, pues los dibujitos están bonitos, pero en sí ya no profundice en nada más, ¿no? O bueno, yo no sé si en otro trabajo profundice en algo más de la parte gráfica, ¿no? Algo que se me pasó a mencionar es que Quijano también llega a mencionar en los pocos trabajos que tiene acerca de utopía, que dice es que la utopía inicia originalmente en el arte, ¿no? La estética de la utopía, ahí está. Considero que a lo mejor la parte utópica pudiese profundizarse más en Guaman Poma con respecto justamente a la parte gráfica. Nada más eso para cerrar y bueno, agradecer y felicitar a las personas que me acompañaron en la mesa. Muchas gracias, Octavio. Enrique. Un par de comentarios muy rápidos. Justamente por lo que comentaba ahorita Octavio, y bueno, y en respuesta a Diana, hay que pensar que esa cristiandad es realmente antisemita, ¿no? Digo, y eso justamente conecta los 4 ponencias que comentábamos ahorita, ¿no? Porque justamente una política antisemita es irse en contra de los judíos. No solamente, ¿no? También en contra de los musulmanes, ¿no? Pero aquí ni siquiera los dejaron llegar, ¿no? O se tuvieron que convertir en todo caso los judíos, ¿no? Y sí es un desbarajuste ahí en el registro propiamente de lo que es ser judío, ¿no? Y en ese mismo sentido, el otro comentario de pensar que por eso la dificultad de pensar en términos de las categorías de tipo identidad y este tipo de cosas, ¿no? Más bien esto se nos va de las manos, ¿no? Es más, no nos hemos planteado qué tanto de judíos podrían tener también el hecho de pensar a los indios americanos, ¿no? Digo, no quiero decir de manera inmediata que haya habido un amancebamiento, como se decía en la época, ¿no? Pero sí lo debió haber en algún momento, y esto rompe totalmente la idea sustancialista de indio, ¿no? Y también la de judío, y también la de chino, y la de lo que sea. Revisen la genealogía de castas y se van a dar cuenta cuántas veces aparecen los chinos ahí, ¿no? Habría que ver qué tan literal es, ¿no? Habría que evaluarlo. Pero por eso hay quien habla ahorita de una exterioridad radical, ¿no? Como Vallega, ¿no? Un colega de Oregón, ¿no? De Oregon, perdón, de la Universidad de Oregon. Porque justamente lo que voy intuyendo es que siempre estamos pensando en una dialéctica entre lo de allá y lo de acá, como la Carta de Jamaica de Bolívar, ¿no? O sea, y todo lo pensamos así, de menor o mayor medida, ¿no? Siempre hay una allá y una acá, o siempre hay un blanco y un indio, bla, 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 y todo es así, ¿no? Muy binario.
Y justamente lo que trato yo de hacer, bueno, esto ya es más o menos mi propuesta, es darle la vuelta a eso. Digo, no sé si lo he logrado, pero es darle la vuelta a eso porque no nos hemos puesto de acuerdo en todos los años que llevamos estudiando este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que sí, en algún momento habrá que ver la manera de ponernos de acuerdo en algo porque seguimos cada quien en su discurso y estamos muy en lo nuestro, pero no hay algo que nos conjunte, ¿no? Por eso la importancia de pensar más bien en términos de una crítica de categorías, ¿no? Pero bueno, hasta ahí yo también quiero felicitar a todos. Yo este día aprendí muchísimo de todos. Traigo notas de todo el mundo, la verdad es que me encantó y yo creo que aún así en Petit Comité, como lo hicimos, estuvo excelente, ¿no? O ha estado excelente hasta este momento, ¿no? Gracias a todos. Pues sí, gracias a ti, Enrique. Si nadie tiene otro comentario, pues quiero agradecer a todas, a todos los ponentes, las ponentes, quienes asistieron, a los integrantes del seminario, pues un trabajo ya de varios meses y que, bueno, me parece que rindió un fruto muy rico, que fue este encuentro, donde, como dice Enrique, en realidad, pues hemos aprendido mucho, nos vamos con muchas notas, con muchas lecturas por hacer y muy enriquecidos, sobre todo porque hemos estrechado nuestros lazos de comunicación. Bueno, sin otro asunto, entonces, pues muchas gracias de nueva cuenta y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos comunicándonos. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya quitamos la grabación o?